Pues bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y antes que nos metamos a la palabra de Dios, vamos a orar para pedir que el Señor esté con nosotros durante este mensaje. Ahí oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos diste, gracias por todo que nos das, gracias por tu amor, por tu misericordia. En este momento te pido que estés con nosotros durante este estudio. Usa mi vida, Señor, para que cada palabra que salga de mí sea de ti. Y también, Señor, que cada persona que esté escuchando no solamente oiga tu palabra, pero que entiendan y puede profundamente aplicarla a sus vidas, Señor. Te doy gracias por todo. Te pido que el Espíritu Santo fluya en cada hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar a este estudio bíblico. Ojalá que están teniendo un buen día, una buena semana. Y pues vamos a darle. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento de Jesús. Siendo la Semana Santa, claro dije que es buen tema, ¿verdad? Hablando lo que hizo Jesús por nosotros. El Viernes Santo, el Good Friday, siempre es el día que se recuerda cuando Jesús murió en la cruz. Pero llegando al momento que el domingo se celebra de cuando resucitó. Y vamos a hablar más hoy en día sobre el sufrimiento de Jesús. ¿Qué es que pasó cuando Él llegó a la cruz? Había mucho que Él sufrió, demasiado que sufrió. Y vamos a ver un poco de esos detalles para ver qué tanto sufrió Jesús cuando llegó a la cruz. Y entonces también queremos entender por qué Él se permitió sufrir tanto. Primero es importante entender que cuando Jesús vino a esta tierra, vino con un propósito principal. Para cumplir la voluntad de Dios es lo que tenía que hacer. Era su, como en buen español, his will. That was his mission. Era su misión. Es lo que tenía que cumplir, ¿verdad? Y vamos a comenzar viendo Juan 6:38. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. A ver, era Juan 6:38. Aquí vamos a ver que su misión, lo que él tenía que hacer era cumplir la voluntad de Dios. Vamos a ver, Juan 6:38, estamos leyendo en el Reina Valera 1960. Si usted tiene una Biblia y es de otra traducción, lo puede leer, pero si no, aquí lo tengo en la pantalla. Aquí nos dice la palabra de Dios, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí vemos, Él vino para hacer la voluntad del que me envió, que dice nuestro Dios Padre. Otro sitio aquí nos dice Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿qué fue el propósito de Jesús? ¿Por qué vino a esta tierra? Simplemente para cumplir la voluntad de Dios. Era el mero, era su propósito, por eso estaba aquí. Incluso a una edad temprana, Jesús sabía que todo giraba en torno a la voluntad de Dios. Vamos a ver Lucas 2:49. Cuando él estaba joven, él ya sabía qué iba a pasar y sabía su propósito. Aquí cuando tenía 12 años siempre se iba al templo. Aquí una muestra en Lucas 2:49. Dice Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿Me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sabiendo que en las cosas de su Padre es lo que tiene que hacer. Entonces, él sabía por toda su vida que tenía un propósito, que era cumplir la voluntad de Dios. Ahora, por eso cuando Jesús murió en la cruz, supimos que había cumplido la voluntad de Dios porque Él mismo dijo en Juan 19:30, diciendo, consumado es. Y cuando dice eso, simplemente está diciendo que ya se cumplió, quedó completo, ¿verdad? Él ya sabía que se había hecho lo que tenía que hacer, ya
cumplió la voluntad de Dios. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál fue exactamente la voluntad de Dios para Jesús? ¿Qué es lo que cumplió? Porque sabemos que Él murió en la cruz, pero ¿por qué lo tenía que hacer? Entonces Juan 6:40 nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios para Jesús es que dé vida eterna a todo aquel que crea en Él, simplemente. Y así como Jesús mismo dice, su voluntad vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tenía esa misión a cumplir la voluntad de Dios, pero dentro de esa voluntad es para sanar o para salvar a las personas, ¿verdad? Para que cada persona que cree en Él tenga vida eterna, para salvar a los que se habían perdido. Y esto solo iba a suceder mediante un sacrificio para la expiación de nuestros pecados. La expiación de los pecados solo puede ocurrir cuando se derrama sangre. Vamos a ver aquí. Entonces quiero ver Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, 11, hablando sobre esto. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, esto fue en el Antiguo Testamento, es lo que hacían. Tenían que sacrificar un animal para que el sangre inocente del animal es lo que salva a la persona que está llena de pecados, ¿verdad? Tenía que hacer un sacrificio. Era parte de la ley de Dios. Queremos ver también Hebreos 9:22, que es el Nuevo Testamento. Aquí dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, simplemente la palabra nos dice claramente que hay que derramar sangre, hay que ver sangre, hay que ver sufrimiento, hay que ver un sacrificio. Sin eso, las expiaciones del pecado no iba a pasar. Los pecados tenían que ser derramados por el sangre de alguien inocente. Antes era un animal, pero en este caso fue Jesús, ¿verdad? Era su propósito para salvar a todos los que estaban perdidos. Por eso tenía que pasar por esto. Y Jesús sabía los detalles de lo que iba a suceder, que para mí es mucho más peor sabiendo que ibas a pasar por estos sufrimientos. Podemos ver esos detalles en Mateo 16:21, cuando él dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces él mismo les dijo a los discípulos que iba a pasar, pero no solamente una vez les dijo, también otra vez les recuerda, mira lo que va a pasar. Aquí lo vemos en Mateo 17, el 22 y en el 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se pusieron tristes? Pues porque ya supieron que la segunda vez Jesús les dice, me van a entregar, voy a morir. Pero ellos nomás pensaron en la muerte. Él también dijo que en el tercer día iba a resucitar. Pero me imagino que cuando él dijo me iban a entregar y me iban a matar, ahí pararon de escuchar. No siguieron escuchando lo que él decía que iba a resucitar. Entonces, ¿para qué se iban a poner tristes si él mismo dice voy a resucitar? Voy a seguir vivo, ¿verdad? Y pues por tercera vez Jesús les cuenta a los discípulos sobre
a su próximo sufrimiento. En esto podemos verlo en el Mateo 20, del 17 al 19. Aquí nos dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y los que condenarán a muerte. Y le entregaron a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Entonces, 3 veces les dijo a los discípulos que iba a pasar. Fue muy claro que Jesús ya sabía por lo que iba a pasar él mismo. Y para mí, como les he dicho, si tú sabes que vas a sufrir y morir, pues es muy fácil decir, ¿sabes qué? Prefiero no hacer esto, ¿verdad? Y es importante entender que Jesús sabía lo que iba a pasar, porque siendo él mismo Dios, tenía el poder mismo de cambiar su situación si así lo hubiera decidido. Si él quería cambiar algo, lo podía hacer, porque él es Dios. Él podría haber ajustado las circunstancias con sus poderes y haber decidido soportar un dolor mínimo. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque entonces no habría sido un sacrificio legítimo y él estaría cambiando lo que las escrituras requieran para expiar los pecados. Entonces él anduviera cambiando todo. Y él no quería eso. Él quería que todo se cumpliera bien. Y dado que él sabía que iba a soportar este dolor y sufrimiento, pues puedes preguntar qué fue su motivación. ¿Por qué lo hizo? Simplemente por el amor. El amor a todos los seres humanos, que es para quien él sacrificó su vida. Amando a ti, amando a mí. Por esas razones, esa fue su motivación para pasar por el sufrimiento, para pasar por la muerte, por amor a nosotros. Y él mostró tanto amor que estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo y vivir una vida terrenal que incluye sufrimiento solo porque nos ama. Y eso es muy ridículo, pero es algo hermoso, ¿verdad? El amor que enseña nuestro Dios. Qué padre, ¿no? Sabiendo que no solamente tenemos un Dios poderoso, pero un Dios que nos ama. Un amor legítimo, un amor sin condición. Es algo demasiado hermoso. Y nos dice la palabra esto no viene de mí mismo, pero de las Escrituras. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Uno siempre piensa, yo soy pecador, yo no valgo nada, yo he hecho muchas cosas malas, yo sé que Dios no me ama. Pero eso son mentiras de Satanás. Eso no es. Las Escrituras nos dice lo opuesto. Las Escrituras nos dice que Él nos ama tanto, que Él dio su vida por nosotros. Juan 3:16, un versículo muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y otra vez, por el amor. Por eso hizo todo esto. Aunque Jesús sabía que iba a sufrir, aunque Él ya sabía que iba a pasar por todo esto, ¿por qué siguió adelante con la misión? Simplemente por amor a usted, por amor a mí. Ahora entonces quiero que entiendas que Jesús dio su vida por nosotros. Los judíos no vencieron a Jesús. Satanás no ganó. Cuando Jesús murió en ese día, estaba colgando por la cruz. No puede decir que los judíos les ganaron, porque lo entregaron y lo mataron, ¿verdad? Les ganaron y atraparon a Jesús. No fue así. No puede decir que Satanás ganó, que pasó por un truco. No, todo esto fue voluntariamente por Jesús. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y como les digo, Él podía cambiar su circunstancia fácilmente si Él quería. Entonces lo que pasó es, Él dio su vida. Él lo dio.
Jesús voluntariamente dio su vida y es una gran diferencia esto, que alguien mató a Jesús o que Él simplemente lo dio para sacrificio. Eso cambia todo. Y lo que dicen las Escrituras es el que Él dio su vida por nosotros. Así que ahora llegamos al punto en el que analizamos el tipo de sufrimiento que soportó Jesús después de ser arrestado. Entonces vamos a ver, entonces Jesús sufrió en muchos niveles cuando tomó la cruz. Su sufrimiento fue de tres maneras: físico, emocional y espiritual. Los digo de nuevo, Jesús sufrió en tres maneras: físico, emocional y espiritual. Vamos a ver a lo físico primeramente, es lo que todos miran primero. Isaías 52:14, vamos a leer aquí. Nos dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí está diciendo que fue tan golpeado que ya ni fue conocido, tan desfigurado es lo que dice. Aquí está describiendo sobre Jesús después de ser golpeado. Ya no podían ver que era Él. Entonces, otras cosas que pasó por Él. Primeramente, lo golpearon y escupieron a Él. Eso podemos ver en Mateo 26, 67 y 68. Aquí nos dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora también en Mateo 27, 26, dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces el látigo utilizado para azotar estaba formado por varias hebras de cuero unido a un mango de madera. Aquí hablando sobre lo que usaron para pegar a Jesús. Cada hilo tenía un trozo de metal o hueso adherido al extremo. La víctima estaba atada a un poste por las muñecas, muy por encima de su cabeza, de modo que la carne de la espalda estuviera tensa, así es de apretada en lugar de floja. Un experto en blandir el azote podría literalmente arrancar la carne de la espalda, lacerar los músculos y en ocasión incluso exponer los riñones u otros órganos internos. En algunos casos, la flagelación por sí sola era fatal. Entonces fácil podía ver muerto Jesús durante cuando lo estaban soltando, ¿verdad? Cuando lo estaban pegando en esa manera, azotando, perdón. Cuando lo estaban pegando en esta manera, fue tan horrible que aquí dice que normalmente los riñones y otros órganos se exponían. Los podías ver porque se abría la carne. Qué feo, ¿no? Y esto sufrió Jesús. ¿Qué hizo Él? Predicó su palabra. Habló la verdad. Pero sabiendo que este mundo está lleno de pecado y está Satanás, claro que no le gustó, ¿verdad? Pero todo esto sabemos que Él lo hizo voluntariamente. Jesús dio su vida. Estos golpes son para ti y para mí. Es parte de su sacrificio, pero no fue nada fácil para Él. Entonces, otras cosas que Él pasó físicamente: Él fue clavado en la cruz. Dice, ok, ya sabemos eso, pero vamos a ver un poco de detalle. Primeramente queremos ver que la Escritura nos dice esto.
Juan 20:25 nos dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso está hablando Tomás, pero estaba diciendo lo que había pasado, porque él sabía que lo habían clavado. Por eso él decía, si no miro sus manos que tienen los agujeros entre los manos, ¿verdad? Si yo no lo toco, yo no voy a creer en él. Pero aquí el punto es que él murió, fue clavado en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De nuevo, hablando sobre que fue clavado en la cruz. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esto? Es importante ver que las escrituras se refieren a Jesús siendo clavado en la cruz. La mayoría de los criminales que fueron crucificados en esos tiempos fueron atados, es por decir, amarrados a la cruz. Lo amarraban, no lo clavaban, no iban clavados a la cruz. Normalmente nomás simplemente iban amarrados. Lo amarraban a sus brazos, a la cruz y también a los pies. Y esto cambiaba todo, porque Jesús primeramente fue clavado. Es decir, que clavar a alguien en la cruz, primeramente, probablemente solo se le dio al peor de los peores criminales. ¿Y Jesús qué hizo él? Te quedas pensando, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Verdad? Y no solamente esto, cuando los criminales fueron amarrados, era muy normal que ellos sobrevivían varios días, porque podían agarrarse más fácil, podían hacer fuerzas para seguir respirando, pero no lo hacían, ¿verdad? Con Jesús, Él estaba clavado. Primeramente estos clavos eran como de 5 pulgadas, gruesos, ¿verdad? Y pasando por, pues aquí diciendo las manos, ¿verdad? Qué tan fácil el dolor aquí. Y también los pies, mucho más difícil para poder hacer esfuerzo para levantarse a uno mismo, ¿verdad? Por eso Jesús murió más rápido. Pero no solamente eso, ya vemos que él fue golpeado, ¿verdad? Lo azotaron y todo eso hizo que él muriera más rápido, pero como quiera, siguió viviendo por un buen rato y tenía que sufrir por esos dolores. Fue demasiado duro, ¿verdad? Sabiendo que él estaba pasando por todo esto. Ahora, ya vimos a lo primero, a lo físico. Él sufrió físicamente. Y había otras cosas que pasó, pero quiero seguir adelante. Pero fue muy claro que Jesús murió. Que él sufrió físicamente. Uno no puede negar eso. Fue muy claro que Jesús sufrió físicamente. Ahora, la segunda manera que él sufrió fue emocionalmente, por sus emociones. Vamos a ver cómo pasó esto. Mateo 26, 14 al 26. Aquí nos enseña que uno de los propios discípulos de Jesús lo traicionó. Vamos a ver qué dice. Entonces uno de los 12, hablando sobre los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿A quién? A Jesús. Entonces Judas quería entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Es lo que valía Jesús para él. ¿Verdad? Qué feo, ¿no? Porque esos discípulos
se hicieron amigos, no solamente con su maestro, pero con ellos mismos. Él no simplemente traicionó a su maestro, pero a sus amigos también, a los que creían, a lo que estudiaba, a su misma carrera, ¿verdad? Jesús pidió que él lo siguiera. Todo esto fue un propósito, pero Judas mismo, él tomó esta decisión. Por ningún momento piensa que fue controlado por Dios o era algo que él no podía parar de ser. Él no tenía que hacer esto, pero él decidió a dar a Jesús por el amor de dinero, por 30 monedas. Dijo, voy a traicionar a mi maestro, a mi amigo, por 30 monedas. Es muy duro eso. Y sabiendo eso, imagínate que tu amigo hace eso por ti, un estudiante tuyo, uno que tú amas. Imagínate si tú eres maestro o eres pastor o líder o donde sea, alguien que tú amas y te hace esto, ¿crees que te va a doler? Claro, y le dolió a Jesús. Y esto es uno de los dolores que él estaba sufriendo emocionalmente. Pero ese no fue el único, vamos a ver otro. Vamos al mismo capítulo, ver del 69 al 74. Aquí dice de uno de los propios discípulos de Jesús, lo negó. Hablando de Pedro, el 69 nos dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otro y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. 3 veces negó a Jesús Pedro. No vimos esto, pero Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a hacer. Él le dijo a Pedro, antes de todo eso, tú me vas a negar 3 veces y después de eso el gallo estará cantando o iba a cantar, ¿verdad? Pero Pedro estaba, no, yo no te voy a negar, ¿cómo voy a hacer eso? Pero en el momento que pasó, lo negó. Y piensas tú, ¿por qué un amigo o un estudiante tan loyal, por qué lo va a negar a Jesús? Si lo ama, si es verdad lo ama. Y no creo que no lo amaba, pero es por el temor de ser arrestado, porque ya lo habían arrestado a Jesús. Y me imagino que a lo mejor ya lo golpearon. Para este punto ya vio lo que iba a pasar, ¿verdad? Y si lo arrestaban a él, a lo mejor lo iban a golpear y matar a él también. Y por el temor, él negó a Jesús. Y siendo uno que Jesús amaba más, uno de sus favoritos discípulos, ¿tú no crees que sabiendo que fue negado por su propio amigo, estudiante que él amaba, no fue doloroso? Claro que sí. Y esto fue otro ejemplo de cómo le dolió emocionalmente. Otro ejemplo que quiero ver también es Mateo 26:56. Aquí nos enseña que todos los discípulos de Jesús lo abandonaron y huyeron. 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se fueron de ahí, se alejaron. Ahí estaba solo Jesús. Él ya estaba pasando por las cosas de física, que ya dolía. Pero sabiendo que tus mejores amigos que tú amabas, tus estudiantes, ni podían estar ahí por ti. Tú mismo, estudiante, fue el que te entregó a esta situación. Otro estudiante que tú amabas mucho, te negó. Y los demás desaparecieron. Qué feo.
emocionalmente fue ya solamente con eso, fue algo duro, ¿verdad? Cualquiera de nosotros estuviéramos con un corazón tan quebrantado, dolorido, algo ni que uno no puede explicar, ¿verdad? Estuviera muy feo. Pero él ya estaba sufriendo físicamente y también emocionalmente. Pero también vamos a ver el tercero manera que él estaba sufriendo, que es espiritualmente. Y vamos a ver 2 Corintios 5:22. Aquí, espiritualmente, lo que él sufrió fue porque estaba llevando el peso de los pecados del mundo. 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Entonces, aquí hablando que él cargó los pecados. Primero de Juan 2:2 nos dice casi más o menos lo mismo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo, hablando aquí, que él tenía los pecados de todo el mundo. Simplemente con los pecados de una persona será suficiente para sentir estos dolores espiritual. Porque acuérdese, Jesús es puro, es Dios, ¿verdad? Los sentidos de un pecado no existía en él porque él no puede pecar. Dios no puede tener pecado. Eso es lo único que no puede tener, ¿verdad? Es puro, es lleno de amor, es lleno de paz, es lleno de todo eso. Pero como Jesús se hizo un ser humano, él podía sentir cosas que no podía sentir como siendo Dios en el cielo, que es en este momento lleno de los pecados de todos, no de él mismo, pero del mundo, de mí, de mis pecados, tus pecados. Cada persona pecados del mundo, son muchas personas, ¿verdad? Y él los tenía en su espalda. Por eso él fue clamando en Mateo 27:46, perdón, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Está diciendo aquí, ¿por qué me has alejado, Dios? Porque es la primera vez que Jesús mismo sintió estar solo, estar sin Dios. ¿Por qué? Porque se llenó de pecado. Y ya sabemos que hay separación cuando uno está en pecado. No puede andar con Dios. Cuando está lleno de ese pecado es cuando hay separación y no podemos sentir la presencia del Señor. Es lo único que nos aparta de Él. Por eso las personas en pecado están en las tinieblas, ¿verdad? Porque Jesús es la luz, o Dios es la luz, y los pecados están en la oscuridad. Y cuando uno está lleno de los pecados, entonces no vas a sentir o no vas a poder estar con Dios. Y por la primera vez en su existencia, que es en su eternidad, en Jesús sintió sentir cómo es tener pecado. Y eso mismo, eso solo, puedo decir que es más feo que sentir lo que sintió de lo físico o de lo emocional. Primeramente fue apartado de su Padre Celestial. No hay nada más feo que eso. Porque cuando uno está lleno de pecado, ¿qué es el resultado que el pecado suele hacer sentir a la gente? Se siente uno solo, desesperado, deprimido, indigno, enojado, etc. Hay muchas emociones que pasa uno cuando está lleno de pecado. Y eso es lo que sentía Jesús. ¿Por qué? Porque estaba lleno de los pecados del mundo. Pero fue a propósito. Tenía que pasar por esto. Tenía que sufrir esto. Él sabía que iba a sufrir por esto.
pero no fue nada fácil. Siendo Dios, fácilmente podía parar toda esta situación. Pero para cumplir las Escrituras y por la motivación del amor a ti y a mí, sufrió por todo esto. Y lo más feo de todo esto es que, sabiendo que fue físico, emocional su sufrimiento, lo que se llenó con el espiritual, con los pecados, su sufrimiento empeoró mucho al tener que cargar con este peso de pecado sobre sus hombros. Sus hombros, y sabiendo que tenía que tener todo eso nomás simplemente para salvarnos, es algo muy duro, pero su motivación fue por el amor. Él lo hizo porque te ama. Él lo hizo porque me ama. Por eso pasó por todo esto. Él no tenía que bajar de su trono en el cielo. Él no tenía que ser traicionado por estos seres humanos que nadie confía, ¿verdad? Él no tenía que venir aquí para ser escupiado. Él no tenía que llegar a la tierra para que sus mejores amigos los dejan solo cuando al momento que lo necesita más, ¿verdad? Él no tenía que sentir pecado. No tenía que sufrir por esos golpeados y sentir el dolor de esos clavos metiéndose a sus manos. Pero lo hizo porque nos ama, porque Él sabía que con haciendo esto, toda persona que cree en Él será salvo. Él quería hacer el sacrificio para que nosotros podamos fácilmente llegar a su trono. Fue por gracia. Por su gracia salvos soy. ¿Verdad? Gracias, Señor, porque por tu gracia soy salvo. ¿Verdad? Por sus llagas salvo soy. Por todo lo que Él sufrió, salvos somos. Y gracias, Señor, por eso. Gracias por lo que Él hizo. Gracias, Señor, por sufrir lo que sufriste. Gracias, Señor, porque me amas tanto que tú decidiste seguir con tu sufrimiento, aunque ya sabías que iba a pasar. Gracias por amarme así tanto. Yo simplemente te quiero amar de regreso. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que nos diste en este día. Gracias, Señor, por tu sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Nunca te podemos pagar para atrás por lo que hiciste por nosotros, simplemente en obediencia y en amarte, Señor. Eso yo sé, para ti es suficiente, pero, Señor, te debemos todo. Te debemos todo nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias por todo, Señor. Gracias por amarnos. En este momento te pido por cada hermano y hermana que esté escuchando en este estudio, que los bendigas grandemente primeramente, Señor. También que les ayudes si alguien está enfermo, lleno de infección, de cualquier maldad, Señor, o enfermedad. Te pido en este momento que los sanes, que pongas tu mano y que tu poder llegue a sus cuerpos, purificándolos, sanándolos completamente al 100%, Señor. Gracias, Señor, por esa sanidad. También te pido por cada persona que esté pasando por problemas en el matrimonio o relaciones, Señor, con sus familias. Te pido que los ayudes, que los toques a cada uno de ellos, que tú puedes cambiar esas vidas para que puedan solamente seguir a ti y usar la sabiduría que tú les des, Señor, para seguir adelante en esas relaciones. Y te doy gracias por cada otra personas que estén aquí escuchando, cualquier problema que ellos tengan. Ayúdalos, Señor, en eso, y te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús te damos todas las gracias. Amén. Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los guarde. Gracias por dejarme estar en este estudio bíblico, estar en sus pantallas, donde estén escuchando, ¿verdad? Pueden estar en los teléfonos o puede ser en la televisión, no sé cómo los miran, pero gracias y ojalá que les gustaron este estudio, que pudieron entender. Si hay algo que no entendieron o si a lo mejor yo lo dije mal,
por favor deje comentario. Yo quiero seguir aprendiendo también. Yo soy estudiante de la palabra de Dios y quiero seguir adelante para solamente hablar de la verdad. Es mi propósito. Y también, pero si les gustó y quieren pasar este mensaje, pueden compartirlo a otras personas usando el botón ahí de compartir. Si no lo han hecho, pueden ponerle like al video, y también si no lo han hecho, suscribe a nuestro canal para recibir videos en el futuro. Y pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes, Dios los guarde, que tengan buena semana, buen fin de semana, y pues hasta la próxima, nos vemos, Dios los bendiga. Y no retrocedo, y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor.